ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy jueves estamos aquí de nuevo para, inshallah, contestar a sus preguntas y a sus dudas acerca del Islam y la jurisprudencia islámica. Como siempre, doy la bienvenida a mis dos queridos hermanos. A mi derecha, Mohammed Said Alilesh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Y Tawfiq Al-Shaddad Al-Harraq. ¿Qué tal estás, hermano? Bien, barakallahu fikum. Alaikum salam wa barakatuh. Barakallahu fikum. Inshallah, hoy vamos a plantear algunas dudas bastante importantes que nos han llegado, pero antes les recuerdo las diferentes vías que tienen ante ustedes para hacernos llegar estas dudas, inshallah. Tienen el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y si nos llaman desde fuera de España, pues solo tienen que marcar antes del número que aparece en sus pantallas, pues el código o el prefijo de España, que es el 0034. Y también tienen el correo electrónico, el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y nuestra página de Facebook, a través de la cual pues recibimos quizá la mayoría de nuestras dudas, porque es la más cómoda quizá. Inshallah, vamos a empezar con un tema que me parece bastante importante, y es acerca de algunos grupos, digamos, integristas o fanáticos, etc., y cómo algunas personas cogen algunos textos sagrados, especialmente hadices, e intentan darles una interpretación para hacerles encajar en la realidad de estos grupos. Me explico. Existen una serie de relatos del profeta, que la paz sea con él, en los cuales habla de Rayat al-Sud, por ejemplo, las banderas o los estandartes negros. Habla de ciertas características de diferentes grupos, y algunos extrapolan esas características y aseguran que son aplicables a grupos como ISIS u otros grupos, digamos, radicales, ¿no? Este tipo de visión apocalíptica que tiene algunos, y cómo utilizan los libros y los textos sagrados para justificar esta lectura, ¿qué podemos decir al respecto? En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. La verdad es una pregunta sumamente importante. Cuando ya normalmente pues, estos grupos fracasan, no llegan a convencer, pues corren a manipular, tergiversar ciertos textos. Y esto no es algo nuevo. Durante toda la historia islámica del Islam y los musulmanes, ciertos grupos que salieron del consenso de la Ummah desde ya los albores del Islam, pues a la hora de conseguir sus objetivos políticos y económicos no han llegado a convencer a la Ummah. Entonces lo que han hecho era inventar textos para justificar sus aspiraciones políticas. Esto lo hemos visto desde el primer día con los Khawarij, los separatistas, los que han salido contra el poder o contra el Estado, contra el consenso de la Ummah. La comunidad. Después hemos visto lo mismo pasó con los grupos de los chiitas, pues llegaron incluso a inventar textos y para justificar sus aspiraciones políticas, y otro paso más tarde sus objetivos incluso ideológicas, pasando un poquito más y hemos llegado hasta el fanatismo entre los pertenentes a los grupos de las escuelas jurídicas. Cuando hubo una decadencia, pues cada
cada uno para fortalecer o para apoyar O desprestigiar. o desprestigiar la otra escuela, pues incluso inventaron hadices y le han puesto en el nombre del profeta, la paz sea con él, aunque el profeta es totalmente inocente de todo esto, para justificar o para, como tú has dicho, pues desprestigiar a la otra escuela. Y esto pasó también en la otra escuela de los sufís, también inventaron ciertos ahadith y hasta los que contaban cuentos ahí en la plaza pública, o los qosas. Pero alhamdulillah siempre, como decía el imam Ahmed, siempre existía sabios potentes que se encargaron a hacer todo un escrutinio para así un poquito darnos toda una metodología, y yo me atrevo a decir que es solamente única, solamente la tenemos los musulmanes, que es ilm al-hadith. De ahí ya pues sabemos ciertos parámetros para considerar este hadith es auténtico. Determinarlo si está dicho o no está dicho por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resumen, estos ahadiths que hablan de las banderas negras desde el primer día, de Sufyani, del Qahtani, pues ahí la primera pregunta que hacer, ¿estos ahadith constan, son auténticos? ¿Los ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hay un consenso entre nuestros sabios, los clásicos, hasta los más contemporáneos, desde Yahya ibn Ma'in, desde el imam Ahmad ibn Hanbal, hasta el imam Albani, que Allah los coja en su misericordia, hasta el muhaddith más actual, Dr. Hatim Sharif Hatim al-Auni, Mustafa Saad, todos ellos declaran que estos ahadith que hablan de banderas son totalmente falsos. Todos. Hay un famoso YouTube video del imam Albani, ya todo el mundo puede consultarlo. Estos ahadith son totalmente falsos, y no solamente falsos, munkar, son ya casi una falsificación, y llegan hasta man kadhaba alayya amidan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Llega al estado de aquel que miente en nombre del profeta. Ser ofensivos. Exactamente, pues que ya tendrá su morada en el infierno. Sí. De esto pues hay que hacer un mensaje a nuestra juventud. Pues yo creo que hay mucho más importante interesarnos por nuestro presente, por nuestra realidad, y los ahadith que hablan de un futuro, que hablan de algo que ya todavía es ghaib, es no visto. El Islam nos pregunta siempre por dos cosas: si vamos a aprender algo que va a conllevar a una acción, o algo que nos va a traer una sabiduría, un conocimiento. Más de estas dos cosas es perder tiempo y crear incluso esta fitna, esta hadith de hablan de fitan. Y los libros que ha recopilado esto, el libro por excelencia es Kitabul Fitan, del imam Nu'aym bin Muhammad, declarado débil por todos los sabios. Hermano Muhammad Said, algo que añadir en este aspecto, pero también preguntarte, ¿realmente necesitamos este tipo de hadith o de relatos o de visiones apocalípticas para determinar si un grupo de estos es desviado, sangriento o no? Sinceramente no nos hace falta recurrir a inventarnos textos jurídicos para deslegitimar estas tendencias y estas ideologías. Hay infinidad de textos jurídicos, alias coránicas, hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fundamentos de la religión que desbancan y que derrumban, digamos, todos los fundamentos de estas ideologías extremistas, y no hay que indagar mucho ni hay que ser un experto para llegar a esta conclusión. Únicamente leyendo el Sagrado Corán y teniendo en cuenta la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su carácter, su misericordia, su compasión, sus buenos modales, sus buenas maneras a la hora de invitar a la gente al Islam, a la hora de predicar el Islam, los derechos que otorga el Islam a los creyentes de otras confesiones, a toda la humanidad, a todo el género humano, los modales del Islam a la hora de tratar con los demás, la ética de la guerra en el Islam, los fundamentos del Estado islámico como tal, como lo concibe la jurisprudencia islámica. Yo creo que es evidente que esta gente sale del marco del Islam, por supuesto, salen de la moderación, salen de las líneas generales del Islam y no representan ni al Islam, ni a los musulmanes, ni a los valores del Islam. Por lo tanto, no hay que recurrir a ese tipo de narraciones para hacer ese paralelismo, hacer similitud entre lo que se contempla en esos textos con los hechos reales y con
digamos, la descripción de esta gente en la actualidad. El ISIS, el mal llamado Estado Islámico, Al-Qaeda y todos los grupos afines a esa ideología son gente extremista, gente violenta, gente terrorista, que no representan el Islam, que han entendido, si procuran aferrarse en los argumentos religiosos, los están malinterpretando, si aportan opiniones de sabios en un contexto histórico anterior, lo están sacando de contexto claramente, son opiniones de sabios que responden a una realidad social y a una realidad política determinada que no lo podemos extrapolar y no lo podemos aplicar a nuestra realidad. Son también opiniones refutadas por la mayoría de nuestros sabios y hoy en día ha quedado claro que esos grupos dañan al Islam más que lo benefician y los mismos musulmanes debemos de pronunciarnos claramente y salir en contra de esos grupos, arrinconarlos para que no tengan ese apoyo popular ni que sepan que están apoyados ni respaldados por la comunidad musulmana. Barakallahu Fik, inshallah vamos a pasar una primera llamada. Tenemos al teléfono al hermano Ahmed desde Madrid. Salam alaikum, Ahmed. Salam alaikum. Alaikum salam, Abdullah. Aquel día, profe, he escuchado un señor, un imán, que estaba hablando del tema del testimonio y la herencia en el Islam. Ajá. Y decía que entre los musulmanes mismos, por no hablar de cristianos o de otras religiones, que hay una gran confusión, que la gente siempre piensa que la mujer tiene dos partes, el hombre tiene dos partes de la herencia, que una mujer, y siempre tiene que haber dos testimonios de una mujer en contra de un testimonio de un hombre. Y ha dicho que hay casos que no, esto no es cierto, que hay casos que, por ejemplo, el testimonio solo vale de una mujer, y hay casos del testimonio solo vale de un hombre, o tiene que ser un hombre y una mujer. Y ha dicho que esto, hay temas que la gente no lo aclara, incluso hay confusión entre los mismos musulmanes en este tema. Entendido, inshallah. Igual en la herencia también hay mucha confusión en eso. Muy bien, entonces lo que nos pides, inshallah, es aclarar estos dos temas especialmente, ¿no? Incluso por no mentir, que he escuchado hasta musulmanas que hablan de este tema y dicen que no sé qué, que no sé cuánto. Y es un tema que hay mucha confusión. Espero que lo aclaréis. Barakallahu Fik, inshallah. Vale, muchas gracias. Barakallahu Fik, salam alaikum. Es un tema bastante importante, la verdad. Vamos a empezar con la herencia, ¿no? Se tiene la idea de que la mujer siempre recibe menos que el hombre en la herencia. ¿Esto es verdad, hermano Mohamed Said Ali? No, no es así. Realmente tiene razón el imam o el sheikh que estaba comentando que la gente malinterpreta estas acciones. Sí, tenemos la ley coránica. La herencia, el aspecto de la herencia en el Islam está preestablecido. Allah subhanahu wa ta'ala fijo, ha asignado a cada miembro que merece la herencia de un difunto en el caso de que haya esa herencia, pues una parte proporcional determinada en función de su relación con el difunto y también en función de sus condiciones. La norma básica, el hombre se lleva una parte, se lleva dos partes y la mujer lleva una parte en determinadas situaciones. Y hay situaciones en las cuales la mujer se lleva más que el hombre. El caso de la abuela, hay varios casos de la herencia que la misma mujer le corresponde una parte proporcional por encima de los que la acompañan en esa herencia, en función de los que están presentes con ella, porque depende si están los hijos directos, si está la mujer todavía viva, si son hermanos directos, si están los padres del difunto. Entonces, en función de los que van a repartir esa herencia, hacemos una repartición acorde a lo que manda el Corán en este sentido. Quizá también a su cercanía en cuanto a parentesco también al difunto y quizá también a sus responsabilidades de manutención. Eso es la filosofía. Ahora, para acercarle la idea a los hermanos, en el caso de que por norma el hombre se lleva dos partes y la mujer una, entre los hermanos, porque no nos tenemos que olvidar de otros preceptos en el Islam, que en la estructura familiar el hombre es a quien le corresponde la manutención y la responsabilidad de la familia. El hombre es quien se encarga de la manutención de sus hijos
y de la mujer en este caso. La mujer no tiene la obligación de trabajar y su dinero es para ella. Por lo tanto, el Islam piensa en esas responsabilidades económicas de cada uno. Y la mujer, la hermana en este caso, dos hermanos, un hermano se lleva 2 partes y la hermana se lleva una parte. La hermana, si está casada, está digamos, bajo la responsabilidad económica de otro varón, que es su marido. Por lo tanto, no tiene responsabilidad económica y no necesita mucho ese dinero. Y el caso del hombre, pues sí necesita ese dinero porque hace frente a la responsabilidad de toda una familia. Eso es en las situaciones normales. Pero según cada contexto, según cada situación, hay muchos casos en la herencia que la mujer se lleva más, triplica a veces la herencia del hombre, y eso no es una norma siempre como lo entienden algunos. No, la norma básica, en ciertos casos, el hombre se lleva 2 partes y la mujer una, pero hay casos que la mujer triplica, digamos, la parte proporcional de la herencia y se lleva más que el hombre. Decir que la mujer siempre recibe menos que el hombre en la herencia islámica. Eso no es correcto. Es incorrecto, es una visión sesgada de la realidad y, por supuesto, como bien has dicho, hay casos que recibe más y los casos que recibe menos con sus hermanos, pues hay que contextualizar todo esto teniendo en cuenta las responsabilidades financieras, económicas que tiene cada miembro de la familia. Hermano Tawfiq, en la misma línea, acerca de la herencia, pero también el testimonio. Se tiene esta visión o esta idea equivocada quizá de que el testimonio de la mujer siempre vale más que el de un hombre. Todo esto es fruto de esta lectura sesgada que tú has mencionado. La herencia de la filosofía islámica se basa sobre 2 principios básicos: la justicia y repartir la fortuna. La fortuna en Islam y los bienes no tienen que estar acumulados en una persona, en una familia. Por eso el Islam, mucho antes que el comunismo u otras filosofías económicas, ya trató que la fortuna que esta fortuna se reparta entre lo máximo miembros de la familia y de la población. Monopolizada. Exactamente, el Islam venido justo, y de ahí se encargó Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, de repartir. Y siempre hay una justicia. Nuestros sabios tienen toda una ciencia que solamente se dedica a esto, que se llama ilm al-fara'id. Solamente se dedica a cómo se reparte la herencia. Se estudia, incluso es matemática. Hasta se cuenta que Abu Bakr al-Khawarizmi, para encontrar soluciones a estas fórmulas matemáticas, pues ahí a la hora de buscar, resolver las particiones que debe pues tener cada miembro de la familia, y ahí se encontró con el enigma del 0. Se cuenta como una anécdota. Y hay que saber... Y se desarrolló el exactamente, álgebra, ¿no? El álgebra y el logaritmo que toda la humanidad está disfrutando hoy de este saber. Nuestros sabios hablan que hay más de 30 casos. Es que cuando se habla de la herencia, como ha dicho Mohammed, la mujer una parte y el hombre 2 partes. No está en los casos de 30 y pico casos de la herencia, nuestros sabios hablan de casi 4 hasta 7 casos que la mujer pues tiene la mitad del hombre. Hay casos que la mujer igual que el hombre, y hay otros casos que la mujer doble o triplica más que el hombre. No, si no hacemos una lectura integral global, ¿no?, de la herencia en Islam, pues la verdad vamos a faltar a la coherencia y a la objetividad. En cuanto al testimonio. Al testimonio, pues en la misma línea. El Islam habla de la justicia. Cuando hay un contexto, nuestros sabios que están de acuerdo, o 2 contextos, que es la sangre, homicidios y asesinatos. Y otros temas un poco del dinero, de los préstamos, porque ahí la alía coránica es decir, en términos del siglo XXI, quizá estamos hablando de criminología, ¿no?, o algo así, en un apartado. De lo penal y de lo penal, y otro de lo financiero. Y más en concreto, ¿no?, de temas graves, temas de asesinatos y de homicidios, y los casos así normal. En los casos que ya se supone que todo está ahí al alcance, se ha visto y todo esto. Pero también hay casos que son pues, extraordinarios. El Islam pues, aconseja que 2 mujeres, porque en el caso si se olvida una, la otra le va a recordar. En esos casos específicos. Muy concretos. Y el mismo caso de las cosas económicas. Esto más o menos donde hay un cierto consenso entre nuestros sabios. En otros contextos,
la mujer vale más que el hombre en testimonios. En otros contextos se rechaza el testimonio del hombre. En casos específicos de temas de las mujeres. Íntimos. Íntimos. Pues no hace falta, porque el hombre desconoce la anatomía, la biología y estas cosas. Es que hay que estudiarlo, el conjunto de la justicia islámica. Hacer solamente una lectura selectiva y sesgada y luego decretar todo un juicio. Respecto a lo penal, el tema de que la ley coránica no es una cuestión simplemente de que se olvide, sino el Islam aquí contempla la parte emocional de la mujer, ¿no? Una mujer sí ha asistido a un asesinato, a un homicidio, y lo ha presenciado y está, digamos, incluso hoy en día, en los juicios, a la hora de tomar testimonio a los testigos, se hace digamos, de manera oculta, sin ver esa rueda de reconocimiento, para evitar ese choque emocional y esa amenaza que pueda sentir el testigo, se hace de manera oculta, ¿no? Viene el testigo y ve al criminal o al delincuente a través de una mampara, a través de un tal. Entonces el Islam aquí contempla la parte emocional de la mujer en esos asesinatos para que no se viera cohibida, conmocionada, aterrorizada, con miedo, y así necesite el apoyo de otra mujer para confirmar lo que ha visto, porque se trata de un castigo. Es decir, estamos hablando de dos cuestiones aquí, que es necesitar respaldo o verse respaldada, digamos, emocional y socialmente por otra mujer, pero también quizá en el caso de las mujeres, con todo el respeto del mundo, por supuesto, pero es algo quizá natural o biológico. Quizá. Sí, reconoce su naturaleza femenina. Que su emocionalidad puede afectar su versión de los hechos. Eso está comprobado. No hay que generalizarlo, pero en los casos de asesinato, si una mujer ha presenciado un asesinato y la pones delante, estamos hablando del contexto de la jurisprudencia de la vida del profeta y del juez shara y jurídico, donde había un cara a cara entre el testigo y entre el delincuente. Si pones hoy en día a una mujer delante de un criminal que ha matado y asesinado a una persona para que diga que esa persona efectivamente lo ha matado, y de su testimonio va a depender el enjuiciamiento de esa persona, creo que va a sentirse muy cohibida y totalmente aterrorizada, y no expuesta. Eso es expuesta a un riesgo, por lo tanto no va a dar el testimonio que se pretende. Pero esto en los casos que cumplen con ese perfil. Si existe la seguridad, si la mujer está... Eso no es dudar de la capacidad mental de la mujer, ni mucho menos. Si la mujer aporta su testimonio, es totalmente aceptado. Hay casos en los cuales no se contempla en absoluto el testimonio de un hombre, porque son casos solamente las mujeres pueden entender o aportar, porque casos que responden a una intimidad de la mujer, algo que ha visto la mujer en una intimidad femenina, algo que solamente manejan las mujeres, etc. En el fiqh necesitamos la opinión de una mujer para que, a través de esa opinión, deducir un juicio legal, y no es tan sesgado como lo plantean algunos. Barakallahu Fik, por esta aclaración. Realmente es muy interesante hablar de estos temas porque muchas veces se exponen. Sí, hay muchos mitos. Hay muchos mitos acerca de la jurisprudencia islámica, que es machista, etc. Pero si damos una visión tan integral, ¿no es así, Taufik? Pues se aclaran las cosas más. Inshallah, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con más temas. Tenemos muchísimas preguntas pendientes que inshallah servirán para todos, para nosotros y para ustedes que nos están viendo. Barakallahu fikum, y volvemos dentro de unos minutos. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Antes de pasar, inshallah, con esta segunda parte de nuestro programa de hoy, nos gustaría, desde Consultas Islámicas, en mi nombre, en nombre de ambos hermanos y en el nombre de Córdoba Internacional TV, ofrecer nuestras más sinceras condolencias a la familia del doctor Sheikh
Bahij Mullah Hwej, que es un gran pensador y un gran trabajador en el ámbito de la da'wah aquí en España y cuyas aportaciones son muchísimas, pero por supuesto mencionamos, por ejemplo, su gran traducción de los significados del Corán y también del tafsir, exégesis del Corán, un señor que ha dado muchísimo para la comunidad musulmana de España, y desde aquí pues expresamos nuestras condolencias, nuestro apoyo a su familia, y hacemos dua, hacemos súplicas por él y su familia, que Allah subhanahu wa ta'ala lo tenga en lo más alto del Firdaus y que Allah subhanahu wa ta'ala le conceda su misericordia y conceda inshallah a su familia la paciencia para afrontar estos tiempos tan duros, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala le colme de bendiciones y de misericordia. Rahimahullah, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah y hemos de volver a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Algún comentario acerca de nuestro difunto hermano? Me uno a tu pésame, querido hermano, y desde aquí pido a Allah subhanahu wa ta'ala que lo tenga en su misericordia y que le conceda el más alto grado del paraíso por todo lo que ha aportado. Amén. Que conceda a su familia la paciencia para superar esta prueba de la muerte de un ser querido. Es una persona que realmente va a dejar un gran hueco y un gran vacío, ¿no? Sí. Y le somos muy agradecidos por todo lo que ha hecho. Ha dejado una gran obra que inshallah ta'ala atestiguará a su favor el día del juicio final y será una obra continua de bien, una sadaqa jariya, porque se ha esforzado para acercar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala en español a los hermanos musulmanes hispanohablantes. Tiene un diccionario a la comunidad, sí. Tiene un diccionario de términos jurídicos que todos los que trabajamos en este ámbito recurrimos a ello y lo tenemos a mano. Lo tenemos en mano para cualquier consulta. Nos consideramos unos alumnos de su conocimiento y su sabiduría, una persona que ha trabajado siempre, muy conocido por su buena reputación, por su buen carácter, sus buenos modales, siempre sonriente. Ha sobrevivido y ha convivido con una enfermedad durante un largo tiempo y lo ha sufrido en silencio. Siempre le preguntabas por su estado de salud y siempre estaba optimista y siempre respondía con buenas palabras y dando las gracias a Dios. Siempre acudía a esta casa. Sí. A colaborar con nosotros desinteresadamente, sin cobrar ni un duro. Siempre se ha ofrecido, ha grabado varios programas, ha participado con nosotros, siempre nos ha deseado la buena suerte y nos ha animado con sus buenas palabras. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos sus familiares, todos sus hijos, a todas las personas que le quieren, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala desde lo más profundo de nuestros corazones que Allah subhanahu wa ta'ala lo tenga en su misericordia. Hermano Tawfiq. La verdad que sí sentimos todo lo que ha pasado y yo personalmente me siento como huérfano, como un miembro más de su propia familia. Era como un padre para nosotros, su obra ya es archiconocida. Sí. Y siempre acudimos a él cuando nos encontramos con cierta dificultad en la jurisprudencia islámica, y con mucho gusto contestaba con la sonrisa que siempre en mucha humildad. Exactamente, en su rostro. Yo solamente me comentó que tenía obras que todavía están manuscritas, no han visto la luz todavía. Me dijo que tenía esta obra que mencionaba Mohammed, también del Corán, esta traducción de los significados, que la ha resumido en un solo tomo. También tenía algo escrito sobre la jurisprudencia islámica. Aquí hemos visto unos cuantos capítulos en Córdoba, pero tenía ciertas cosas escritas. Espero que su familia pues que siga en el mismo camino del doctor Bahij y que un día, inshallah, salga a la luz esta obra tan interesante. Y nosotros nos ofrecemos para ello, inshallah, para ayudar en todo lo que podamos. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo tenga en su misericordia. Amén. Vamos, inshallah, a pasar a una llamada. Tenemos con nosotros a la hermana Leila desde Salamanca. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, Leila. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adelante. Sí. Dígame. Sí, tenía una pregunta, dos preguntas sobre el rezo. El rezo, yo normalmente siempre cuando rezo, pues a Tashahhud al-Akhir, antes de Taslim, sí. Hay una súplica que es un poquito larga, que he leído en el libro, que dura así 3 minutos. O se hace taslim, no sé si es correcto lo que hago o no. La súplica, ¿qué dura? Es decir, ¿de qué habla? Recitar,
Después de decir fil alamina innaka hamidun majid, existe una súplica. La última palabra de tashahhud, pues por ejemplo, de Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min adhab al-qabr, y otras más súplica que es más larga. Sí, muy bien. Y luego taslim. Entendido. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Y después de taslim, pues hago la súplica. Entonces, Dios, ¿es correcto alargar en la súplica después de fil alamin innaka hamidun majid y luego hago taslim, o es hacer una súplica pequeña y luego hago directamente taslim? No sé si la alargación está en la súplica, si es correcto. Entendido. Inshallah lo planteamos enseguida. ¿Alguna otra duda que tienes? Sí. Sí, la siguiente pregunta era de Salat al-Isha. Yo siempre he estado Salat al-Isha 4 rak'at. Sí. Y luego Shafa 2 rak'at y el Watr 1 rak'at. Ajá. Y hace tiempo, pues una amiga me aconsejó que Salat al-Isha se reza hacia Isha 4 rak'at y solamente el Watr, que no hace falta que rece Shafa. No sé si es correcto lo que estoy haciendo ahora, que llevo tiempo rezando Isha y Watr, o tengo que volver a lo que hacía hace tiempo. Entendido, inshallah. Le respondemos enseguida. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, son dos preguntas. Una acerca del dua, ¿no? Un dua que se hace después de tashahhud. Ella nos pregunta si se limita a esos 4 dua conocidos acerca de Masih ad-Dajjal, acerca de Adab al-Qabr, etc. ¿O hay una versión más larga que debería también decir? Es sunna hacer dua después del tashahhud, y de hecho hay varias narraciones. Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Allahumma inni a'udhu min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa fitnati al-masih ad-dajjal. Y puede uno hacer el dua que él quiera antes del taslim, y lo puede alargar lo que ella quiera. Eso no hay ningún problema. Está narrado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limitarse a algunos dua mencionados en el hadith sería lo ideal, pero si queremos hacer el dua, Allah subhanahu wa ta'ala acepta de nosotros cualquier súplica, y es sunna hacerlo antes del taslim. Yo intuyo que ella se refiere a la versión que has dado del hadith. ¿La podrías repetir? Sí, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Y luego pide por ella, por sus padres, por lo que ella desee, y eso sí que es sunna hacerlo antes del taslim, porque todavía estamos en la oración, todavía estamos en comunicación con Allah subhanahu wa ta'ala. Y el dua fi dubur as-salah, al final de la oración, hay sabios que dicen que mientras todavía estamos rezando, no al terminarlo. Y luego hay la narración de que cuando terminemos hay ciertas súplicas. Allahu akbar, astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabaraka ya dal jalal wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Y Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik, recitar surat al-Nas y al-Falaq y Qul huwallahu ahad, al-Ikhlas, ayat al-Kursi, y luego hacer el tasbih, al-hamd, al-takbir, etc. Y ahí podemos hacer el dua nuevamente también, teniendo en cuenta el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el dua aqib as-salah o dubur as-salah, después de terminar la oración, es un momento ciertamente para que nos responda las súplicas Allah subhanahu wa ta'ala. Amén, amén. Que Allah responda a todas nuestras súplicas. La segunda pregunta es acerca de Salat el Witr, ¿no? Dice que ella reza las 4 rak'as del Isha y solía hacer 2 rak'as de lo que llama Shafa y una de Witr. Y una amiga suya le comentó que solo debería hacer una nada más. Entonces pregunta, ¿debería volver a las 3 que hacía antes o seguir con esa rak'a? Aquí hay una confusión lingüística. Popularmente se habla de shafa o el witr. Lo par y lo impar, así para entendernos. Shafa serán los números pares y el witr los números impares. En términos de jurisprudencia, esto se llama el witr. Las rak'at que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, de estos rezos voluntarios que no son obligatorios, aunque en ciertas opiniones es un sunna muakkada, son unas sunnas bastante confirmadas o recomendables.
rezar pues de una raka'a, 3, 5, 7, 9, 11, siempre terminando con un número impar, rezando 2, 2, 2 o 4, 4 y al final 1. Esto nos consta por el hadith de nuestra madre separando Aisha. con taslim, ¿no? Separando 2, 2 con taslim, o otra opinión 4, 4 con taslim, y otra opinión pues todo con un taslim y una. Este no es el debate. El debate es que nosotros conocemos esta tradición de shaf' al-watr y siempre nos viene a la mente 3. No, podemos hacer 3, 5, 7, o si queremos seguir el hadith de nuestra madre Aisha, que Allah esté complacido con ella, pues el profeta solía rezar siempre 11 o 13 raka'at. Lo que hacía la hermana era correcto. Correcto. Pero hay que saber que no hay un límite de 3, si hago 5. No es recomendable quizá hacer que lo que llama ahí shaf' al-watr, esas 3 rak'at se asemejen al maghrib, es decir, hacer un... Como rezar shaf' al-watr, tenemos 2 opiniones más o menos consensuadas, que es rezar 2 rak'at, hacer taslim y con la última, la tercera, y taslim, también nos consta otra opinión auténtica, las 3 y taslim al final. Sin embargo, está la opinión de la escuela Hanafi, lo hacen igual que el Maghreb, y esta opinión está basada con un hadith da'if que yo no la recomendaría. Yo creo que la confusión que tiene la hermana es sobre el término. La recomendación de la otra, que la hermana que sepa que lo que está haciendo es witr, 2 y 1, al final está rezando 3. Y tiene que saber que no hay ninguna sunna que se denomine shafa'. La imaginación popular es que shafa' es una sunna, como lo es sunnat al-fajr, pues sunnat al-shafa' y luego sunnat al-witr. No, es witr, se reza con un rezo par, que es shafa', y una unidad impar, que es el witr. Si lo sumas y lo juntas, al final es witr. La hermana hace bien, reza 2 y luego 1, pero el conjunto, lo que está haciendo en realidad es rezar el witr. No es que está haciendo un rezo que se denomina shafa'. No son 2 rezos. Ahí está, esa es la confusión que suelen tener los hermanos, pero está en lo correcto. Puede rezar 2 y 1, puede rezar los 3 juntos o simplemente una autir walau bi wahida, como viene en el hadith de Uthman ibn Affan. Y como nos quedan más o menos 15 minutos, así que os pido un poco de brevedad porque nos quedan, inshallah, muchísimas preguntas. Vamos a pasar a las redes sociales. Tenemos a la hermana Amina que nos dice lo siguiente. Tengo 2 preguntas y nos dice, la primera es sobre temas de matrimonio. ¿Es verdad que si la mujer tiene su propio dinero, sea oro o dinero en metálico de su trabajo, el marido no tiene ningún derecho sobre él? Pero dicen que si la mujer quiere gastarlo en sadaqa o regalarlo a alguien, tiene que pedir permiso de su marido, y si él no quiere, ella no puede dar esa cantidad. ¿Esto es verdad o no? Lo escuché de un imam de Holanda. El imam dio delil sobre una mujer fue al profeta sallallahu alaihi wasallam para donar sus joyas en sadaqa, y el profeta, que la paz sea con él, le preguntó si había preguntado a su marido, y el profeta, que la paz sea con él, fue a su marido y le preguntó si su mujer había pedido permiso. ¿Es eso verdad o no? Pues siempre pedimos a los imames que sean muy cautos a la hora de decretar veredictos, y la verdad, pues hacer un esfuerzo de asegurarnos de la autenticidad de los textos. Nuestro imam Shafi'i declaró que todos los ahadices que hablan de pedir permiso a la hora de sacar sadaqa no son fiables, no son auténticos, son da'if. A nivel jurídico tenemos 3 opiniones para entendernos. Una opinión que es del imam Layth, que era contemporáneo del imam Malik, estaba en Egipto, Layth ibn Sa'd, junto con un tabi'i, el imam Tawus, pues sí, están de esta opinión, que la mujer no puede sacar sadaqa sin el permiso de su marido. Esta es la primera opinión. Y se basan sobre este hadith y otros. Tenemos la opinión del imam Malik, la escuela Maliki, que la mujer, si va a dar sadaqa más del tulut, de la tercera parte de su fortuna, de sus bienes, sí debe pedir permiso a su marido. Menos de la tercera parte no hay ningún problema. Sin embargo, nos queda la opinión del Jumhur, la escuela Shafi'i, la escuela Hanafi, la escuela Hanbali, lo oficial de la escuela Hanbali, que sí, no hay ningún problema, no hay ningún delil, no hay ninguna prueba del Corán, y mucho menos de la auténtica sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que habla que la mujer, a la hora de hacer una obra de caridad, debe pedir permiso a su marido, y se basan sobre aliyas
el discurso coránico es cuando se dirige, ya ayyuhalladhina amanu o creyentes, no separa entre hombres o mujeres. El discurso coránico cuando habla de sacar sadaqa, ayunar, rezar, no separa entre hombres o mujeres. Y de estas alías son infinitas. Y tenemos varios ahadith. Nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Maimuna bint al-Harith, era mujer del profeta, de Muhammad, la pasía con él. Pues liberó a una esclava. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin su permiso, sin comentar nada al profeta. El profeta no dijo nada. Y sabemos que el silencio del profeta es tashri', es una legislación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede ver algo contra la sharia y quedarse en silencio. De esto determinan nuestros sabios que lo ha aprobado. Tenemos relatos de una Aisha, que Allah esté complacido con ella, que dio sadaqa y no le pidió permiso al profeta. El hadith que escuchamos cada Eid, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo la khutbah del Eid, bajó y habló con las mujeres y les dejó, los animó a sacar sadaqa, y las mujeres empezaron a sacar sus oros, sus joyas, y darlo en caridad. Ninguna ha pedido permiso a su marido. De ahí nuestros sabios han dicho el khitab, el discurso coránico de sacar sadaqa al hombre y a la mujer es por igual. Sin embargo, siempre en un matrimonio aconsejamos que un cierto entendimiento entre la pareja. Barakallahu Fik, vamos a pasar una llamada. Tenemos con nosotros a la hermana Sara desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mira, llamaba porque quería hacer una consulta, ¿vale? Yo estoy casada, tengo un niño de 8 años, ¿no? Pero llevo como 3 años así o 4 con problemas con mi marido. ¿Vale? Él sale a la calle, algunas veces roba. Sí, si es posible, háblenos solo por el teléfono. Entonces, baje el televisor, baje el volumen, vale, por favor. Un segundo. Vale, ¿me escuchas ahora? Sí. Vale, mira, yo quería hacer la consulta. ¿Sí? Sí. Ah, mira, yo quería hacer la consulta porque, a ver, yo estoy casada, ¿no? Entonces, mi marido de vez en cuando se va a la calle, no viene en días a casa, roba, bebe, ¿vale? Yo soy la que llevo lo que es la casa, la rienda de la casa, yo soy la que trabajo y todo. Él no hace nada. Entonces, yo quería saber cómo tendría que hacer, qué es lo que debería de hacer, porque ya no sé lo que tengo que hacer. ¿Es el padre de su hijo? Dime. Que es el padre del hijo que tiene, ¿no? Sí, es el padre del hijo, mi hijo. Entendido. ¿Usted desea seguir en esta relación o no? Es que es lo que no, porque ya llevo así aguantando casi 4 años. Sí. El problema. Y él no me beneficia en nada ni me aporta nada. Sí. ¿Qué es lo que le lleva porque lo que a... es en una relación tiene que haber muchas cosas, no solo una cosa. Exacto. ¿Qué es lo que le lleva al robo y al consumo del alcohol, etcétera? Eso mismo no lo sé. Entendido. Muy bien, entendido. Porque sí. Dime. Sí, entendida su pregunta. ¿Iba a decir usted algo? Continúe. Sí, porque yo os pregunto porque como no sé preguntar, quería saber cómo me tendría que comportar o qué es lo que debería hacer. Entendido, inshallah, enseguida. ¿Usted es musulmana y él también, su marido también, no? Sí, somos los dos musulmanes, sí. Inshallah. Pues entendido y enseguida, inshallah, le contestamos. Barakallahu fik, hermana. Que Allah subhanahu wa ta'ala le ayude en esta situación. Assalamu alaikum. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a dar prioridad, inshallah, a esta pregunta porque nos queda poco tiempo y las demás preguntas de las redes sociales pues las contestamos por escrito o la semana que viene. ¿Cómo debe una mujer que está oprimida, hay que decir las cosas como son, está siendo oprimida, sea por violencia doméstica, psicológica, física o por este tipo de condiciones de vida que ya se ve que no puede aguantar? ¿Cómo puede solventar esta situación y salir de esta situación? Sabemos que las bases del matrimonio en el Islam son la misericordia, el afecto y el respeto mutuo y la aceptación mutua, por supuesto, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala, cuando se refiere al nido matrimonial, se refiere
a un hogar, ¿no? La mujer es un hogar para el hombre y el hombre es un hogar para la mujer, en el sentido de que es un refugio el uno para el otro, tiene que reflejar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad y que sea protección, y Allah subhanahu wa ta'ala habla de complementar la mitad de nuestro din, ¿no? La mitad de nuestro din, en el sentido de que una relación estable basada sobre el respeto y el cariño nos lleva a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, nos lleva a mejorar en los escalones de la adoración de Allah. Cuando se convierte la vida matrimonial en un sufrimiento, en un infierno, en una opresión y en un estrés constante, yo creo que ya nos alejamos del modelo islámico. Lo único que hay que estudiar cada caso por separado, ¿no? Cuando ya llegamos al extremo de la violencia, etcétera, ahí no hay tolerancia cero. Tolerancia cero a ese tipo de actitudes, y la mujer está en su derecho de pedir directamente el divorcio y el Islam se lo otorga directamente, ¿no? Pero cuando estamos hablando de ciertas conductas de ciertos maridos, ¿no? Por negligencia, por abandono de religión, en este caso, delincuencia, pues el consumo de sustancias, el consumo de drogas, trabajar en lo ilícito, no ser responsable, etcétera. Antes de, en todas las relaciones y en todos los matrimonios, si no estamos hablando de violencia, ni si no estamos hablando de maltrato físico y psicológico, estamos hablando siempre apelamos y siempre llamamos al diálogo, al consejo, porque al fin y al cabo es el padre de su hijo, es la persona con la cual ha compartido parte de su vida. Si tiene 8 años, imagino que todos los 8 años o más han estado casados, se habrán... Llevan casados 4 años. Llevan casados solo 4 años, pues tienen un hijo común, tienen un hijo por quien luchar, etcétera. Es una persona con la cual ha compartido su vida. En el momento de conocerse seguramente se querían y se morían el uno por el otro. Antes de llegar al divorcio hay que ir a las vías de ayuda, de diálogo, de ver las causas que les han... Claro, y ver qué es lo que le ha llevado a ese señor pues consumir drogas y recurrir al robo. Nadie digamos, recurre a ese tipo de acciones, de conductas por amor al arte, ¿no? Sino hay un desajuste, hay un desequilibrio emocional o social o educativo que hay que estudiar, y luego si no sirve eso, si no sirve el diálogo, si no sirve el consejo, ella está en su derecho de estar tranquila y de rehacer su vida tranquilamente sin él o con otra persona. Por eso le preguntaba a la hermana si ella quiere seguir en este matrimonio, porque si ella ya no se ve, digamos, satisfecha incluso en este matrimonio, ¿tiene la obligación de seguir adelante o es que tiene una salida, ¿no? No, quizás esto es el último remedio. Algo que no es común en los musulmanes es que todavía tienen un cierto tabú de acudir a los expertos. No sé por qué. Y los expertos están para ayudar. Yo creo que, como ha dicho la Imam Mohammed Zahra, hay que intentar, antes de llegar a este extremo, que es totalmente legítimo y la mujer tiene su derecho a su libertad y su vida, pero ¿por qué no acudimos a los psicólogos, a los expertos en estos temas? Sociales, mediadores. Musulmanes o no musulmanes, da igual, porque hay mucha experiencia, y alguien que llega a drogas porque sufre de ciertos problemas, hay un vacío espiritual dentro de la misma comunidad. Yo creo que buscar los expertos y la ayuda sería muy bienvenida, la verdad. Muy bien, Barakallahu fikum, y pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala le dé una solución a esta hermana y a otras hermanas que se encuentran en su situación. Espero que nuestras respuestas le hayan servido de algo. Solo me queda despedirme de mis dos queridos hermanos, Mohammed Said Alides, muchísimas gracias por todo, Barakallahu Fik, y Tawfiq Shidel Harak, muchísimas gracias por todo, Barakallahu Fik, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, por haber compartido con nosotros estos momentos, y esperamos que nuestra información, la información que hemos compartido con ustedes, les sirva de algo y les sirva de beneficio, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Inshallah nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ركبنا ومعلمات
كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق في